Un segundo. Ya, listo. Con respecto a las evaluaciones, bueno, se van a hacer por mediación virtual. Los que estaban al inicio de la clase, desde el inicio del curso, ya sabían eso. Van a hacer, creo que 20 preguntas, se marque con X, 4 ítems por pregunta. No se les va a pedir procedimiento, tienen que estar muy seguros de lo que están escribiendo para subir a mediación virtual, porque yo no voy a revisar procedimientos. El sistema lo va a hacer automáticamente. O sea, solo va a revisarse lo que marcaron y eso es automático. Entonces, el semestre pasado sí se pedía procedimiento, pero daba muchísimos problemas para todos. Entonces, aparte, mediación virtual no tiene esa opción. Así que estén muy seguros. Van a ser 7 evaluaciones. La primera es, creo que primera semana de septiembre, si no me equivoco. La verdad no me acuerdo en este momento. Está en la carta del estudiante. En la carta del estudiante vendrán los temas. No van a ser exámenes largos, pero tampoco van a ser quizzes muy cortos. Entonces, estén muy seguros a la hora de hacer cada problema. Y el tiempo es 1 hora y 20, perdón, 1 hora y 30 minutos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Profesor, muchas gracias. Ok. Profe, una pregunta. Sí, claro. Como cuando termine ya, cuando se cierre el quiz, ya tendríamos la nota, entonces. No lo sé. ¿No? No lo sé. Okay. Es cierto, es automático, pero no sé cómo lo van a configurar. Todavía no se ha hecho la primera prueba de eso. O sea, un examen dummy para intentar ver cómo va a salir eso. Lo que hemos estado haciendo los profesores, estamos subiendo las preguntas a mediación virtual y en estos días, en cualquier momento, vamos a hacer alguna como simulacro, pero entre nosotros, para ver qué es lo que va a pasar. Ok. Gracias. Ok, es súper sencillo. Ustedes entran a mediación virtual y donde dice entrar examen 1 o evaluación 1, en realidad no sé ni qué va a decir porque no es ni un examen grande ni un quiz. O sea, puede ser como un quiz muy grande, pero o un examen muy pequeñito. Donde dice la evaluación, ustedes entran y empieza a correr el tiempo. Estén muy seguros de lo que están marcando porque no estoy muy seguro si van a poder devolverse entre preguntas. Lo que sé es que si usted le dan enviar pregunta, no van a poder regresar a ella. Es lo único que estoy seguro. Pero no sé cómo lo van a configurar. Puede que la configuración sea solo al final, ustedes marcan las 20 preguntas y al final envían todas, o si pregunta por pregunta pueden marcar y enviar. Todavía no sé cómo va a pasar eso. El examen va a ser siempre los jueves en la noche. Creo que lo van a extender hasta la 1 de la mañana. Empieza no sé si a las 8 o a las 7. Y me parecía que lo iban a extender hasta la 1 de la mañana. Pero ustedes solo van a tener 1 hora 20 1 hora 30 para hacer la evaluación. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes entraron a las 9, a las 10:30 tienen que estar terminando. Eso es para la gente que está trabajando y que llega muy tarde en la noche, que le dé chance de poder hacer la evaluación. Eso sí, no se arriesguen y no entren extremadamente tarde, porque si entran muy tarde, por ejemplo, 12:45, el sistema los va a bloquear. No les va a dejar hacer el examen porque no van a tener la hora 30 para poderlo hacer. ¿De acuerdo? O sea, tampoco entren tampoco vayan a entrar así como con muy falta de tiempo. Profe, una pregunta. Sí, claro. Es que, digamos, pasó el semestre pasado en Física 1 que tal vez eran 2 preguntas en uno y si uno no la contestaba bien totalmente, perdía todo el punto. O sea, van a ver como digamos, en cálculo, al menos si no la tenías toda mala, te daban la mitad de los puntos. No va a haber ese beneficio. Por eso son 20 preguntas. Si pierde una, esperamos de que no pierda el resto. Ok, gracias. Eso sí, las preguntas van a ser individuales e independientes. O sea, una pregunta no va a depender de la otra. ¿De acuerdo? O sea, es que van a ser completamente aleatorias. Entonces, una pregunta no va a depender de la otra
Eso sí sería injusto, que apareciera una pregunta que dependa de la otra y que dependa de la otra, que sea como subítems. Eso no va a aparecer. Entonces, estén muy seguros de lo que van a hacer. Hagan todos los ejercicios posibles de la mayor cantidad de libros, del Serway, del Resnick, de John Friedman Sierczemansky. Intenten hacerlos todos los ejercicios que puedan. Yo les estaba pasando un poco de práctica a Google Drive, no sé si la han visto. Sería bueno que, si no han empezado, que empiecen ya a hacerla. Al menos del capítulo de dinámica de fluidos ya pueden empezar. Ok, creo que ya podemos empezar, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, continuemos. La última clase yo les había dicho la relación de la energía con el oscilador armónico simple. Habíamos quedado que si, por ejemplo, teníamos un gráfico, esperen para ponerle pausa. Si teníamos un gráfico con el tiempo, y esta fuera la energía, entonces nosotros podríamos tener primero energía cinética, dependiendo de dónde empezó, y la energía potencial iba a ir en la misma clase de oscilaciones, pero en dirección opuesta. Este sería la energía potencial, digámosle, y el rojo era la energía cinética. Entonces, esto era un gráfico respecto al tiempo. Y siempre, siempre, siempre sumaba en todo momento la energía cinética total. Bueno, aquí me faltó un pedacito en esta parte, pero siempre suma eso. Disculpen mi dibujo. Nosotros también podemos verlo en función de la posición. Si lo vemos en función de la posición, de hecho podemos ver un par de cosillas interesantes. Nuevamente, la energía total va a ser una constante. Esta vez lo hacemos en función de la posición. Y recordábamos que K, perdón, voy a hacerlo con el color correspondiente. Un medio de la masa por V cuadrado. V no depende realmente específicamente de la posición, pero por la conservación de la energía podemos encontrar una expresión para eso. U si depende específicamente de la posición. Un medio de K por X cuadrado. Entonces esto se puede graficar directamente. Es una parábola. A estos puntos de acá son los puntos del retorno. De aquí a aquí está la amplitud que le tenía originalmente el sistema. De este otro gráfico que teníamos acá, lo que podíamos ver era la fase con la que está empezando. Si está empezando en algún punto intermedio, si está empezando en algún punto extremo, o si está empezando en el punto de equilibrio. Muy bien, el punto de equilibrio, el punto central. ¿Y qué pasa con la energía cinética? Yo les dije que la energía cinética directamente no depende de la posición, porque V no debe depender realmente de la posición. Por la misma conservación de la energía, podemos hacer un pequeño truco para quitarnos esto. Por conservación de energía, recordemos que E es igual a K más U. K, por lo tanto, va a ser E menos U. Podemos ver entonces que esto es una parábola, pero es invertida. Entonces, estos eran los puntos de retorno. Y la parábola invertida
Ok. Entonces, como vemos nuevamente, la energía se conserva en todo momento. Tiene que sumarse siempre. Si ustedes suman gráficamente estos puntos, siempre me va a dar el punto de la energía. Si suman el punto de la morada con el punto de la roja, me tiene que dar el punto del amarillo. O sea, si sumamos siempre energía cinética más potencial, siempre me tiene que dar E. La energía se conserva en todo momento y en todo punto del espacio. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Muy bien. De la propia conservación de la energía, podemos sacar una fórmula útil, que en realidad yo no soy muy fan de ella, porque hay veces que en los formularios anteriores de los exámenes venía, pero venía en términos de un punto específico y la gente se enredaba con esa fórmula. Por eso es que a mí no me gustaba darla, prefería darles el truco cómo sacarla en todo momento. Luego la puedo volverla a dar. Ayer en la sesión de repaso de ejercicios la puse, está grabada, la pueden ver, pero voy a dar la forma en que la saca el libro. Entonces, por conservación de energía, E es igual a K más U, 1/2 de M por V cuadrado más 1/2 de K por X cuadrado. Nosotros podemos encontrar una relación entre la rapidez máxima y la amplitud del sistema. ¿Por qué? Porque la energía mecánica conservada, ya teníamos una expresión para ella. Era 1/2 de K por A cuadrado. Ese era el valor de la energía mecánica total. Ya eso lo conocíamos. Podemos cancelar acá, acá y acá. Y podemos dar una expresión que relaciona V con A para todo punto del espacio. En este caso voy a sacarlo para V, pero se puede sacar también para A, despejando lo que ustedes gusten. Por ejemplo, si yo despejo para V, V cuadrado es igual a KA cuadrado sobre M menos K sobre M X cuadrado. Recordábamos que K sobre M era omega cuadrado. Entonces V cuadrado es igual a omega cuadrado a cuadrado menos X cuadrado. Entonces, V en todo momento estaría relacionado por esta fórmula, más menos, perdón, voy a sacar el omega de una vez, a cuadrado menos X cuadrado. En los formularios, entonces de aquí, si este es el V para todo punto, el V máximo debe cumplir esto. ¿Cuándo se obtenía el V máximo? Cuando pasábamos por el punto de equilibrio. Entonces, eso era una posibilidad. V máximo es igual a más menos omega X sería 0, más menos omega por A. ¿Lo ven? Es una forma muy fácil de relacionar lo que es V máximo con A. Esta fórmula sirve para todo punto del oscilador armónico. Ustedes simplemente escogen el punto y ya lo pueden relacionar V con X directamente. Muy bien. Por ahora dejémoslo hasta acá. Ahora lo que quiero sacar es la relación del oscilador armónico simple con el movimiento circular uniforme.
Recordamos el movimiento circular uniforme. Ah, bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? No, mejor lo hago más grande. Ok, si tenemos una partícula en movimiento circular uniforme, recordamos que se movía siempre de manera tangencial con velocidad tangencial constante. ¿Se acuerdan de eso? Se podría decir que él está girando también con omega constante, que es su rapidez angular. Muy bien, si está girando con rapidez angular constante, de hecho nosotros podemos sacar las componentes de este movimiento. Este punto acá, que está marcado, nosotros podríamos sacarle sus componentes. Voy a ponerlos en... Perdón. Sus componentes X y Y. X de T es muy sencillo. Lo podemos poner, voy a ponerlo así con la lupa. X de T es igual a el radio por coseno del ángulo que tienen acá. Pero ese coseno de ángulo es un ángulo que depende del tiempo. Lo mismo para Y. Y de T es igual a R seno de un ángulo que depende del tiempo. Entonces todo se reduce a encontrar ese ángulo en el tiempo. Estamos en movimiento circular uniforme, no está acelerando. Entonces, bueno, no está acelerando tangencialmente. Recuerden que siempre hay aceleración centrípeta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Este zeta cumple con la dinámica, bueno, con la cinemática del movimiento sin aceleración. Zeta de t por movimiento rotacional es igual a la frecuencia que teníamos por t más una condición inicial que le voy a llamar, bueno, le puedo solo poner phi. La condición inicial, que es el ángulo por donde empezó a girar originalmente. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos que X de t es igual a radio coseno de omega t más phi y Y de t es igual al radio seno de omega t más phi. ¿Lo ven? Estos son dos osciladores armónicos separados por 90 grados. Un oscilador está oscilando acá. Si ustedes lo vieran desde la parte de arriba, lo que verían es un oscilador con frecuencia angular omega que está yendo de un lado al otro, mientras que este otro, lo mismo. Y siempre la amplitud es R, o el radio del movimiento. Muy bien, entonces el movimiento circular uniforme ustedes lo pueden descomponer en dos osciladores armónicos simples. Ok.
Ahora vamos con el péndulo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profe, entonces lo que antes era la amplitud en las fórmulas que estamos viendo antes, ahora es el radio. Exactamente, el radio cumple la función de la amplitud. O Ok, sea, ¿qué pasaría si ustedes ven la rueda desde arriba? Si ven la rueda desde arriba, lo que verían es de que la bolita que está ahí estaría yendo en un movimiento de este estilo. Estaría deslizándose sobre el eje X, siempre movimiento armónico simple. ¿Lo ven? Es la fórmula de movimiento armónico simple con amplitud del radio y la frecuencia angular, la misma rapidez angular que tendríamos para el movimiento. ¿De acuerdo? sí, gracias. Ok, con gusto. Recordábamos que si él iba con velocidad v, nada más, esa rapidez angular se relaciona por R omega. ¿De acuerdo ahí todos? Ok. ¿Qué les parece la aplicación hasta ahora? Es bastante más sencillo, ¿verdad? Y no hay que borrar. Y les puedo pasar luego el PDF de los apuntes. Está súper bien, profe. Ok. Lo único que no me gusta es sacar el cuadro de la lupa. Hay veces que le doy varias veces y el cuadro de la lupa no aparece de la manera correcta. Ok, vamos con el péndulo. El péndulo simple, ustedes debieron haber visto un poquito de la dinámica en física 1 del semestre pasado. Ahora vamos a estudiar de nuevo el movimiento de este sistema. Teníamos un techo. Aquí una masa puntual M en un extremo. Una cuerda de largo L que no se está extendiendo ni se está encogiendo. Y él debería más o menos hacer círculos. Perdón, es que esta vara debería ser una especie como de arcos de este estilo. Muy bien. Entonces, si nosotros aplicamos un sistema de referencia y empezamos a estudiar las propiedades de las fuerzas, vamos a ver qué fuerzas tiene. Una tensión para acá y el peso mg. Aquí en algún momento tiene un ángulo θ. Ok. Son las únicas fuerzas que están actuando sobre este sistema. Si empezamos a estudiar esta dinámica, bueno, vamos a ver qué pasa. Podemos escoger el marco de referencia. Hagamos el primer intento. Realmente es un primer intento. Podemos poner un marco de referencia tal vez. ¿Dónde lo quieren poner? ¿Lo quieren poner arriba o lo quieren poner acá abajo? Voy a poner el marco de referencia abajo. Y sería esta altura de acá. Entonces, si desde abajo hasta arriba mide L, porque esto debería ser siempre el mismo arco. Perdón. Si aquí mide L, y de aquí a aquí tiene que entonces medir L coseno de θ, la altura de nuestro objeto, o sea, el Y de nuestro objeto, debe ser L menos L coseno de θ. ¿Pueden ver por qué? Estoy desde este punto más abajo al punto más arriba, debe medir L.
del punto más abajo, perdón, del punto más arriba hasta acá es hipotenusa L y lo que quiero es el cateto adyacente. Por lo tanto, tiene que medir L coseno de zeta. Y lo que me queda es esta Y, que debe ser L menos L coseno de zeta. Ok, Profe, pero hay dos L's. sí, claro. Bueno, es el mismo L. Recuerden que L está haciendo una especie como de arcos de círculo. Si yo la bolita la tengo aquí en el punto de más abajo, entonces el punto de más abajo también tiene que tener una altura, una diferencia de alturas L, ¿verdad? Sí. Simplemente estoy siguiendo la geometría del dibujo. Yo puedo poner el marco de referencia donde quiera. Lo quise poner abajo. Es un primer intento, a ver qué sale. Ya entendí, ya entendí. Es el mismo L verde que el L amarillo. Es que Ajá, no he entendido exactamente. bien. Ok. X es más sencillo. El X es el mismo para donde yo me pare. Si me paro en esta parte acá, en el punto más abajo, o si me paro en el punto más arriba. X sería L seno de zeta. Eso es algo muy importante. Ténganlo en cuenta, muchachos. Quítense de la cabeza que el coseno va con la X y el sen va con la Y. Eso no puede ser. Ustedes lo que tienen que seguir es la geometría del sistema. Si su sistema está torcido, tienen que usar el sistema que estén usando. Los ángulos se acoplan a lo que ustedes están diciendo. Porque un error muy, muy frecuente es de que en otra clase de aplicaciones, en especial en física 1, se meten en la cabeza que el X siempre va con el coseno y el Y siempre va con el sen. Entonces, no podemos usar eso. Tienen que seguir siempre la geometría que le dicta el sistema. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces empecemos a hacer lo que ya conocemos, sumatoria de fuerzas sobre este sistema. Sumatoria de fuerzas en X, vamos a ver en X qué tenemos. Él va para allá. Por lo tanto, vamos a ver, en X tenemos la componente tangencial de la tensión. Perdón, la componente X de la tensión. O sea, tendríamos un T sub X yendo hacia esa dirección. Por lo tanto, va con un menos. Esto es igual a m por a sub x. Pero igual la aceleración está en esa dirección. Podemos ponerle un menos acá y nos quitamos los menos desde afuera. ¿Cómo sé que la aceleración está yendo hacia allá? Bueno, de ahí es porque el sistema se tiene que empezar a mover en esa dirección. Ahora vamos a ver cuánto es esta t sub x. Vamos a ver si t es la hipotenusa. Lo que tendríamos acá sería el cateto adyacente. ¿Este ángulo cuánto sería? Zeta menos 90 grados. Entonces, vamos a ver. T sub x sería la hipotenusa t y el cateto adyacente sería con coseno de, perdón, zeta menos 90 grados igual a m por a sub x. Recordábamos que uno podía hacer cos con sen en este caso. Coseno de zeta coseno de 90, esto nos da 0, menos
se necesita, seno de 90, perdón, cuando va con menos va con, esto se pone con más, esto es un 0, perdón, esto es un 1. Esto quiere decir que esta fórmula se simplifica bastante. Esto es t por seno de zeta igual a m por a sub x. Ahora, ¿qué pasó con la parte de y? La parte de y tenemos lo que es el peso. Hagámoslo de este lado. Sumatoria de fuerzas en y. La única fuerza sería la fuerza vertical T por el sen. Podemos usar de una vez coseno de zeta. Eso no hay ningún problema. T coseno de zeta. Vean que el ángulo es acá. Y esta sería la hipotenusa. La hipotenusa coincide donde está la posición de T. Menos mg. Y esto es igual a m por a sub y. Ok. Creo que no me estoy comiendo el signo. Continuamos de esta manera y si no, al final vemos a ver si me comí el signo. ¿Qué es lo más sencillo acá? Despejar la t de la parte de a sub x. Vean que hasta el momento no estoy dando expresiones para a sub y ni a sub x. Y vean que se nos está haciendo muy complicado. Hay una segunda forma que también es complicada, pero quería evitarla. Muy bien, si despejo la t de acá, t es igual a m a sub x entre seno de zeta. Ajá. Por lo tanto, de este lado voy a tener m a sub x coseno de zeta sobre seno de zeta menos mg igual a m a sub y. Despejo, despejo, despejo. A sub x coseno de zeta menos g seno de zeta es igual a sub y seno de zeta. Hasta ahora entonces tenemos esta clase de derivaciones y es una expresión bastante complicada que nos relaciona a sub x con a sub y. No se puede Resulta poner más bueno. simple con cotangente, profe. Sí, pero ya veremos por qué no quiero ponerlo con cotangente. Ok. Nosotros estamos buscando entonces una ecuación diferencial que nos relacione esto para poder usar lo que vimos anteriormente de movimiento armónico simple. Hay varias maneras. Esta fue una. La otra la quería evitar. Es un poco más rápida, pero para entenderla es un toquecito más enredada. Bueno, tampoco es que esté enredada, pero prefiero evitarla. Ok. El péndulo entonces puede subir un montón o puede bajar un montón, pero ¿qué pasa si el ángulo que estamos usando es cada vez más pequeño? O sea, este ángulo es es pequeñito. ¿Cuánto creen que él vaya a subir? Él va a subir poco, ¿verdad? Mientras más pequeñito sea el ángulo que uno tiene acá, la altura
que él está subiendo de aquí a aquí es cada vez más y más pequeñita. Mientras más pequeñito sea ese ángulo, menos va a subir en esa altura. ¿Eso qué quiere decir? La aceleración va siendo cada vez más pequeñita, en especial la aceleración vertical. Entonces, cuando el ángulo es pequeño, la aceleración vertical cada vez más se parece a un cero. Ok. Ahora vamos a invocar algo que se ve en cálculo, pero esperemos un toquecito más. Ahora vamos a ver la aceleración en X. La aceleración en X, entonces, mientras más pequeñito sea esa cita, esta altura cada vez va a ser más pequeña. Y X, de hecho, lo puedo relacionar cada vez más con la propia aceleración angular. Sí creo que podemos usar ya esas. Entonces, cuando tenemos el cita pequeñito, de cálculo 2, ya llegaron a ver series, por pura casualidad. Sí, seguimos ellos. Ok, hay una serie muy famosa que se llama la serie de Taylor. En específico, la serie de Taylor-Maclaurin del seno y el coseno. Resulta que el coseno, cuando tenemos un ángulo muy cercano a cero, bueno, cuando el coseno se puede expandir siempre en una serie de Taylor. La voy a poner en serie de Taylor respecto al ángulo cero. Entonces, ¿me ayudan? La serie de Taylor del coseno sería cita la 2n entre 2n menos 1 factorial. Ajá. Creo que no me está haciendo falta el menos. ¿O sí? No, sí, me está haciendo falta el menos. Menos 1 a la n. Menos 1 a la n. Sí, no, esto sería, creo que el coseno hiperbólico. Ajá. Cuando es igual a 0, el primero. Entonces, esto, ¿cómo se va expandiendo? El primer término sería 1. Segundo término, cita cuadrado sobre 2 factorial. Siguiente término, no nos interesa. ¿Verdad? Hasta ahora todo bien. Mientras más pequeñito sea este ángulo cita, más pequeñito va a ser todo el resto. Va a tender a 0. Si el cita es pequeñito, va a tender a 0. Entonces, la aproximación de ángulo pequeño, ¿cómo se le llama? Lo que nos dice es que el coseno, de hecho, se va a parecer más bien a un 1, porque el cita cuadrado de incluso es relativamente pequeño. Lo pueden meter ustedes en la calculadora. Siempre que ustedes usen radianes, ojo, tiene que ser radianes, no sirve con grados. Cuando usan radianes y el ángulo es muy pequeñito, valor absoluto de cita menor a 15 grados. Lo estoy poniendo en grados, pero porque es la aproximación que uno usa. Cuando el cita es menor a 15 grados, o más o menos, o está entre menos 15 grados y 15 grados, el coseno se va a parecer mucho a un 1. Por lo tanto, la y que le va a pasar. La y que habíamos escrito que era L menos L coseno de cita, sería L menos L, y es aproximadamente 0. Por lo tanto, y para todo momento es 0. El cambio de alturas va a ser muy pequeñito, lo cual justifica que la aceleración vertical se vuelva 0. Ahora bien, ¿qué pasa con el seno? Profe, perdón, acabo de fijarme y no es 2n menos 1 factorial, nada más es 2n factorial.
A 2n factorial. Muchas Sí. gracias. El 2n menos 1 es el del seno de zeta. Tiene toda la razón. Muchas gracias. De n igual a 0, es infinito. Cita la 2n más 1 entre 2n más 1 factorial por menos 1 a la n, ¿verdad? O a la 2n más 1. Bueno, la 2n más 1 da Menos 1 a la n. menos 1 a la n, sí. Ok. Vamos a ver. Primer término, n igual a 0, sería cita. Siguiente término, va con menos. Cita a la 3, entre 3 factorial. Siguientes términos. O de cita a la 5. De hecho, el término del cita a la 3 tampoco nos interesa. Este término va a ser bastante pequeñito comparado con este. Recuerden que en una aproximación de ángulo pequeño, cuando tenemos, bueno, una aproximación de cosas pequeñas, cuando tenemos potencias, todo este pedazo que esté de acá, se vuelve cada vez más y más y más pequeñito. Por lo tanto, el ángulo, el seno de zeta, en radianes, es aproximadamente igual al propio ángulo. Mientras más pequeñito escojan el ángulo, mejor. Antes de continuar, cambiamos el a sub x. Todavía no le voy a quitar el seno de zeta. Nosotros podíamos relacionar el a sub x con la propia aceleración angular. Voy a volver a hacer el dibujo acá abajo para no estar subiendo. Ahí está zeta. Y el arco que hace es muy pequeñito. Ese cambio de altura es muy pequeñito. Entonces, nosotros podíamos relacionar, mientras más pequeñito sea ese zeta, nosotros podemos relacionar el arco o la longitud de arco con el zeta. Esa longitud de arco, S, es igual al radio por zeta. Y esa longitud de arco cada vez más y más y más y más y más se va pareciendo al desplazamiento en X. Mientras más pequeñito sea el ángulo, más se va pareciendo al desplazamiento en X. ¿Por qué? Porque el desplazamiento vertical era muy pequeñito. Entonces, de 2S de t cuadrado es igual a L por d 2 zeta de t cuadrado. Pero mientras más pequeñito sea ese zeta, este amigo acá se va pareciendo muchísimo más a lo que era la aceleración vertical, a la aceleración de acá. No, mentira. Eso es directo. Perdón. Eso es, de hecho, bastante más directo. Bueno, no, mentira, sí. Esto sí se va pareciendo cada vez más a la aceleración en X. El coseno se va pareciendo más al 1. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si despejamos en la fórmula anterior, lo que vamos a obtener es lo siguiente. L
de 2z de t cuadrado menos g por z igual a 0. Lo ven de esta fórmula. El seno se va pareciendo cada vez más a un 1, el coseno, el seno de z se va pareciendo cada vez más a z, el coseno se va pareciendo cada vez más a un 1, el a sub y se va pareciendo cada vez más a la propia aceleración que teníamos, a la propia aceleración total, y llegamos a una fórmula de este estilo. Y me equivoqué en algún signo. No, se me fue el signo. Ah, perdón. El signo venía desde acá. No hay necesidad de poner el T con el signo acá. Disculpen por eso. Sí venía con el T con un signo. Disculpen por eso. Aquí viene con un más. Y creo que hay otro signo más que se me fue. Ok, si continuamos despejando un poquito más esto, tenemos la aceleración del ángulo igual a menos una constante que es g entre L por el ángulo, siempre que el ángulo sea pequeñito. Entonces, cuando tenemos una aproximación de ángulo pequeñito, esto es aceleración, esto es ángulo, y esto de aquí va a ir cumpliendo el rol de la frecuencia angular al cuadrado. Ya conocemos la solución de esa ecuación diferencial, ya conocemos la solución para el ángulo. Siempre que el ángulo sea pequeño, esta fórmula se va a mantener. Entonces, va a ser un grande. Zeta va a ser igual a una amplitud que le voy a llamar zeta sub 0 o zeta máximo, dependiendo del libro que lean. Coseno de omega por t más un ángulo de fase phi sub 0. Ok. Esta cita lo que va a cumplir, este omega mayúscula, va a cumplir ahora el rol de la frecuencia angular, pero evitemos enredar lo que es frecuencia angular con velocidad angular. ¿Por qué? Porque esta cita aquí, uno puede tener su propia velocidad angular. Su velocidad angular en este caso casi siempre se denota por un omega minúsculo. Entonces, si tienen problemas con eso, solamente denótenlo como de zeta de omega, de zeta de t, es igual a menos zeta sub 0 omega seno de omega t más nuestro ángulo de fase phi. Vean que esto entonces es un oscilador armónico simple, solamente que en términos de un ángulo. Y la frecuencia angular para este caso siempre va a ser raíz de g entre L. Hace años se usaban los péndulos para poder medir, de hecho, g. No sé si ustedes ya en Física 1 hicieron el experimento de laboratorio. No, es que no. Si alguno llegó a hacer el experimento de caída libre en Física 1. Si alguno se atrasó un semestre más y pudo haber llevado al laboratorio como tal, se hacía el experimento de la caída libre. El experimento de caída libre, si ustedes lo hacían, de hecho era desastroso. Por ejemplo, a mí cuando yo hice el experimento, pero como alumno, a mí me dio que la gravedad era casi de 12 metros por segundo cuadrado. El experimento era terriblemente
difícil de hacer y que le diera bien. Con mis alumnos y con el nuevo equipo, lo mejor que he llegado es 9,9. Creo que es el mejor alumno que he tenido, que ha logrado hacer el experimento y logró repetirlo varias veces para que le diera bastante bien. Entonces, de hecho, es bastante difícil hacer esa medición. Las mediciones de caída libre para medir G es muy difícil. En un péndulo, la frecuencia angular se mantiene constante en todo momento. O sea, ustedes agarran el péndulo, lo sueltan y la frecuencia angular se mantiene constante. Todo el procedimiento que vimos anteriormente, llegamos a ver que el péndulo se comporta como un oscilador armónico simple, siempre y cuando el ángulo inicial sea pequeñito. Si se mantiene pequeñito, entonces verán que el péndulo es un reloj, pero también es un medidor de la gravedad. Si ustedes conocen L, o sea, el largo de la cuerda, y conocen G, usar un experimento de péndulo es mucho más sencillo para medir la gravedad y muchísimo más preciso. De hecho, se usaba antes para poder medir incluso rotaciones. La propia rotación de la Tierra se puede usar para medir el péndulo, pero eso es para otro tema. Si conocen omega y conocen L, de hecho, bueno, como ya les dije, medir G es mucho más fácil. Ok. Bueno, si continuamos acá, de 2θ, que es la aceleración angular de t cuadrado, es igual a menos θ sub 0, omega mayúsculo cuadrado, coseno de omega t, así, y cumple con la ecuación anterior. Hagamos una cosa, entonces, este omega lo vamos a llamar frecuencia angular, y a este de acá lo vamos a llamar velocidad angular. Si necesitan una letra para denotar la velocidad angular, es omega minúsculo, para no confundirnos este de acá con este de acá. Nuevamente, omega max va a ser igual a la amplitud por este de acá. Y la aceleración angular máxima, perdón, acá es más menos la amplitud, que se le dio, o sea, θ máximo o θ sub 0, por omega cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces los péndulos se comportan como osciladores armónicos simples. Y vamos a ver otra clase de péndulo. Bueno, y el periodo del péndulo, la fórmula se puede encontrar súper fácil. T es igual a 2pi L entre G. Simplemente despejé omega mayúsculo. Ok, vamos con otra clase de péndulos, que es el péndulo físico. Ya son las 2. Se me fue demasiado tiempo en un solo péndulo. El péndulo físico es un péndulo diferente. No todos los péndulos van a ser una masita puntual atada a una cuerda sin masa. De hecho, los péndulos físicos son los péndulos más comunes. ¿Qué es un péndulo físico? Cualquier objeto. Un objeto rígido es lo que vamos a considerar. Entonces tenemos un objeto rígido. Y este objeto rígido va a tener un punto de pivote. O sea, un punto donde está suspendido. Este va a ser, a partir de ahora, nuestro origen de coordenadas. Siempre en los puntos de pivote pongan el origen de coordenadas. El objeto va a tener un centro de masa más o menos por acá.
Recuerden que en el centro de masa es donde se siente la fuerza del peso. Todo el peso del objeto lo siente el centro de masa. O sea, podemos reemplazar todo el objeto por una partícula en el centro de masa con la misma masa. De aquí a aquí hay una distancia d. Y ese es el ángulo que vamos a darle. Entonces, podríamos empezar de la misma manera. Sin embargo, si tomamos las fuerzas va a ser bastante más complicado porque no conocemos las fuerzas internas del objeto. Sin embargo, eso no nos interesa. ¿Qué nos va a interesar? El torque. Si nosotros utilizamos torque en lugar de fuerza para podemos encontrar rápidamente la solución, la ecuación que ocupáramos. Entonces, vamos a ver qué pasa con un péndulo físico. Vamos a hacer sumatoria de torques. Recuerden que nuestro marco de referencia está siempre en el punto de pivote. Entonces, la sumatoria de torques, la única fuerza externa que hay es el peso. Entonces, solo hay que considerar ese. Sumatoria de torques. Y recordábamos que es igual al momento de inercia en torno al eje O. ¿Por qué? Porque estamos girando alrededor del eje O. Nosotros tenemos que tomar siempre el momento de inercia alrededor del eje correspondiente. Por la aceleración angular. Es básicamente una segunda ley de Newton. Única torque que hay es el torque del peso. Si ustedes siguen por regla de la mano derecha, encontrarán muy rápidamente este torque. Este torque es menos la fuerza, mg, por la distancia perpendicular. No sé si llegaron a ver eso en física 1, que uno podía sacar directamente esos torques con fuerza por la distancia perpendicular. Y la distancia perpendicular es la que está perpendicular a la fuerza. Esta fuerza, esta distancia acá. Esa distancia ahí es la distancia entre D, el punto de pivote y el centro de masa, por el seno del ángulo. Esto es igual a momento de inercia en torno al punto de pivote por la aceleración angular. Y la aceleración angular es T2 zeta de T cuadrado. ¿Lo vemos? Es una ecuación diferencial. Entonces, ¿qué depende de zeta? De seno de zeta. Una ecuación diferencial extremadamente difícil de resolver. Pero, si nuevamente estamos en una aproximación de ángulo pequeño, el seno de zeta se parece a zeta. Y nuestra ecuación diferencial se reduce a menos mg por d zeta igual a i de 2 zeta de t cuadrado. Despejando esto, de 2 zeta de t cuadrado es igual a menos mg de i zeta. Tenemos otra vez una condición de movimiento armónico simple. Las soluciones ya las conocemos. Entonces nuestra nueva frecuencia angular al cuadrado es igual a mgd por i, es por i. Y la solución para esto ya la conocemos. La anterior la hice con coseno, esta la puedo hacer con seno. Ya les dije que eso da lo mismo. Un ángulo inicial o un ángulo máximo, zeta sub 0. Esta la voy a hacer con sen, solo porque quiero. Omega t más una fase inicial. Sí. Y nuestro periodo sería 2pi y mg d
Este es lo que es el periodo del péndulo físico. Entonces, recuerden que esta I siempre es el momento de inercia en torno al eje del pivote. Ajá. Eso es muy importante. No es la I del centro de masa. Es la en torno al punto o al eje. En realidad debe ser el eje que pasa al punto que, más bien al eje que pasa por el pivote. ¿Por qué les digo esto? Porque las tablas vienen el momento de inercia en torno al centro de masa. Adivinen qué, si no tienen eso, si no tienen ese momento de inercia, tienen que usar el teorema de ejes paralelos para encontrar el I correcto. Entonces, recuerden el I en cualquier eje es igual al momento de inercia en torno al centro de masa más la masa del objeto por la distancia al cuadrado que hay entre el punto del eje, del nuevo eje y el eje que pasa por el centro de masa. Entonces, téngalo esto en cuenta a la hora de hacer esta clase de problemas. Luego hago un ejemplo de esto. Nos queda un último péndulo, que es el péndulo de torsión, y con eso terminamos. El péndulo de torsión. El péndulo de torsión es bastante sencillo. Es de hecho el péndulo más sencillo de todos. No hay que hacerles tantas aproximaciones, aunque en realidad sí tiene una pequeña aproximación entre comillas. El péndulo de torsión es muy sencillo. Utilizamos lo que es un resorte de torsión. Aquí tenemos un techo. Y el resorte de torsión tiene más o menos esta forma. Y es un resorte que va, en lugar de estirarse, lo que va a hacer es dársele vueltas. Voy a hacerlo con otro color. Lo que hace es que se le da vueltas, o sea, vamos a considerar vueltas alrededor de este. Si le damos un ángulo máximo, un zeta sub 0, zeta máximo, como quieran ponerle, ¿qué es lo que va a pasar? Él va a empezar a girar en torno a sí mismo. Cuando ustedes hacen esto y le dan un ángulo a esto, encontrarán que el torque de restauración, o sea, el torque que es contrario al que se va a hacer para obligar al péndulo a regresarse o a la rueda a regresarse, va a ser una constante, va a depender solo del resorte. La constante se llama de hecho kappa y es como una K con estilo. El menos obviamente es para poder restaurarse y depende directamente proporcional al ángulo que ustedes estén usando en ese momento. Mientras más ángulo tengan, mayor torque se va a sentir para poder restaurar el péndulo de torsión. Si procedemos de la misma manera que el ejercicio anterior, esto es igual a I por T2 zeta de T cuadrado.
Y exactamente idéntico al sistema master resorte. Kappa, entonces se le llama constante de restauración del resorte o constante de torsión del resorte de torsión o constante de torsión, como quieran llamarle. Y nuevamente podemos despejar esto de 2 de t cuadrado igual a menos kappa sobre i. Nuevamente nuestra nueva frecuencia angular va a ser igual a la raíz cuadrada de kappa sobre i. Y nuestro periodo t es igual a 2pi i sobre kappa. Ay, perdón. La solución a la ecuación diferencial ya la conocemos súper bien. La amplitud máxima que le estemos dando, le voy a poner esta vez coseno. Realmente aquí sí hay una aproximación. A pesar de que la expresión es exacta, la aproximación no es porque ocupemos un ángulo pequeño realmente para que la matemática sea sencilla, sino porque si ustedes agarran un péndulo de torsión y le dan muchísimo ángulo, el péndulo se puede dañar. Muchísimos péndulos no tienen una constante de torsión o sea, no tienen un rango de ángulo muy apto para estarles dando la cantidad de vueltas que quieran. De hecho, tiene que ser un ángulo relativamente pequeñito para que él pueda mantenerse en su rango lineal. Si le empiezan a torcer mucho el péndulo de torsión, de hecho, pueden dañarlo. Es por eso que, entre comillas, se dice que el ángulo también tiene que ser relativamente pequeño, lo suficiente para que el péndulo de torsión no se dañe. Ok, de acuerdo. De este capítulo queda la sección 15.6, que son oscilaciones amortiguadas. A partir de ahí siguen oscilaciones forzadas. Y esos dos temas no entran en el curso. Oscilaciones forzadas y oscilaciones amortiguadas no entran. Nada más échenles un vistazo, pero no se les va a preguntar absolutamente nada de esas dos secciones finales del libro. Ok. ¿Cómo se sienten para hacer un ejercicio? Creo que bien. Bien, ok. Ok. Me hubiera gustado hacer del examen anterior, pero hagamos un ejercicio. Voy a pasarles un ejercicio del Serway 10ª edición. Denme un segundo para pasárselos a... Para pasárselos a Telegram. Aquí hay uno. Ok, a Telegram les pasé un ejercicio, un par de ejercicios del Serway 10ª edición. Ya les digo. Hasta ahora, ¿cómo le van sintiendo la clase? Sí me gustaría saber, o sea, un poco de opiniones. ¿Qué les parece este nuevo programa? ¿O quieren seguir con la pizarra de Zoom? Me parece mejor que la pizarra. Mejor que la pizarra. Sí.
Sí, en la pizarra tengo que borrar a cada rato. Creo que tal vez fui muy rápido en algunas partes y tal vez no les di el chance de copiar. Si ven que yo estoy yendo muy rápido y no les da chance de copiar, me pueden decir en cualquier momento que me devuelva, que pare un segundo, que vuelva a explicar lo que sea, me pueden decir. Porque yo sé que no es nada fácil estar en las clases virtuales. ¿Les llegó ya el ejercicio de Telegram? Dice que sí. Sí, ok. Dice, vamos al 19. Un péndulo físico en forma de objeto plano se mueve en movimiento armónico simple con una frecuencia de 0.45 Hz. Bueno, 0.450 Hz. El péndulo tiene una masa de 2.20 kilogramos y el eje se ubica a 0.350 metros del centro de masa. Determina el momento de inercia del péndulo en torno al punto de giro. Se podía haber puesto más complicado este ejercicio si se hubiera pedido en torno al punto del centro de masa, porque habría que usar el teorema de Steiner también. Recuerden que el teorema de Steiner es el teorema del eje paralelo. Entonces, ejemplo. 19 del Survey. Décima edición, por cualquier cosa. Dice que tenemos una frecuencia de 450 Hz. Perdón, 0.450 Hz. La masa del péndulo es un péndulo físico, recordemos. Es entonces 2.20 kilogramos. Y el eje se ubica a 0.350 metros del centro de masa. Ok, determine el momento de inercia en torno al punto de giro. Entonces nos van a pedir el I en torno al punto de giro. Le voy a poner aquí I sub O en la pregunta. Y yo le voy a agregar un adendum. El I sub M. Porque es muy importante. Muchos ejercicios tienen que tener muy claro lo que están buscando. Si es el momento de inercia en torno al centro de masa o el momento de inercia en torno al eje del punto de pivote. Entonces, recordamos, teníamos que omega era igual a la raíz cuadrada de la masa del péndulo físico por G por la distancia dividido entre el momento de inercia del del objeto en torno al punto de giro. Recordamos que omega era igual a 2pi por F. Entonces esto es básicamente nada más de despejar. Y este sería en torno al punto de giro. Si despejamos, mgd entre I sub 0 es igual a 2pi a la 2 por F cuadrado. mgd entre 2pi a la 2 por F cuadrado es igual a I sub 0. Ahí donde tengo mi calculadora. Ah, ya la vi. Dice que revisemos unidades, todo está en el sistema internacional.
Recuerden eso, revisar unidades. Créanme que va a ser muy importante que chequeen unidades, en especial en los capítulos de termodinámica, porque en los de termodinámica hacen mucha mezcla de todas las partes de unidades que se les puedan ocurrir. Pueden mezclar atmósferas, litros con sistema internacional. Cuando lleguemos a ver eso, el mayor error que tenían los alumnos en un examen presencial era las unidades. No se fijaban qué unidades estaban trabajando. En este caso, las unidades están bien, pero tengan mucho cuidado. Siempre hagan un chequeo de unidades, que todo esté bien. Entonces, la masa, 2.2 por 9,8 por D, 0.35, dividido entre 2pi por F 0.45, todo al cuadrado. ¿Me pueden confirmar? Si les da 943.9 por 10 a la 3, 10 a la menos 3. ¿Y se acuerdan las unidades del momento de inercia? Kilogramo por metro cuadrado. ¿Sí se acuerdan de esas unidades? ¿Alguien que confirme que le haya dado lo mismo? Sí, profe, a mí sí me dio. Ok, perfecto. Regresemos acá. La segunda parte nos pedían el momento de inercia alrededor del centro de masa. Para ello, el teorema de Steiner, o sea, este teorema de eje paralelo, nos va a ayudar a terminar el ejercicio. Sería despejar esta parte. Dame un segundo. Entonces, el teorema de Steiner decía que el momento alrededor de cualquier eje es igual al momento de inercia alrededor del centro de masa más la masa del objeto por la distancia entre ejes al cuadrado. Si despejamos acá, momento de inercia alrededor del centro de masa va a ser el momento que encontramos hace un segundo menos md cuadrado. Esto es bastante sencillo. Sería 943.9 por 10 a la menos 3 menos 2.2 kilogramos por la distancia que era de 0.35 al cuadrado. Dice que esto es 0.6744 kilogramos por metro cuadrado. Ok, vieron que el ejercicio es de hecho bastante sencillo. Ok, si me dan un segundo. Quiero pasarles otro ejercicio de péndulo que no era tan sencillo. Si es que lo encuentro. Aquí está. Se los voy a pasar para Telegram y luego les paso ese es un examen viejo con el solucionario.
Luego les paso el archivo. Creo que los ejercicios que vamos a usar en los quizzes no van a ser tan difíciles como los de exámenes anteriores, porque los de los exámenes eran 5 ejercicios para 2 horas, o sea, era considerablemente mayor el nivel. Ok. Dice, una masa de 1 kilogramo está conectada a una masa de 2 kilogramos por una barra sin masa de 30 centímetros de longitud, como se muestra en la figura. Se taladra un agujero en la barra a 10 centímetros de la masa de 1 kilogramo y la barra y las masas son libres de oscilar en torno al punto pivote. Calcule el periodo de oscilación de las masas para ángulos pequeños. Ok. Este otro ejemplo es el examen del 2019. Primer semestre del 2019, si no me equivoco. Es el ejercicio número 2. Y dice, ¿qué tendríamos? 2 masas y un punto pivote por acá. De aquí a aquí hay 10 centímetros. La barra mide 30 centímetros, por lo tanto de aquí a aquí tiene que haber 20 centímetros. Ok, si ustedes hubieran visto la solución de esta cosa, ellas empiezan como yo. Hacemos sumatoria de torques y empiezan a darle a esto. Es válido hacer eso, pero para algo ya teníamos la fórmula. No es que les diga que hacer sumatoria de torques esté malo, en realidad está bueno. Lo que pasa es de que si ya tenemos la fórmula directa, ¿para qué nos vamos a matar en esto? Esto es un péndulo físico. Lo que pasa es que muchos alumnos se enredaron. Los poquitos que lograron entender que esto era un péndulo físico, igual lo hicieron mal. La gran mayoría en todos los grupos perdió este ejercicio. Pensaban que eran 2 péndulos simples acoplados, pensaban que los 2 péndulos se movían de un lado al otro. No, lo que dice es de que hay 2 masas muy pesadas y una barra rígida, pero muy ligera. La barra rígida es tan ligera que no la vamos a considerar para el ejercicio. El agujero pequeñito no es que esté cortando la barra en 2, sino es que apenas es lo suficiente para poderlo oscilar en torno a ese punto. O sea, la barra solo nos va a mantener la distancia entre masas constante. Eso es lo único que hace. Si tenemos más puntos que siempre van a mantener su distancia constante, eso es un péndulo físico. Y de hecho, encontrar el momento de inercia alrededor de este punto es demasiado sencillo. Recordemos, el momento de inercia por definición es igual a masa 1 por la distancia que hay del punto de pivote, o sea acá, o el punto del marco de referencia, porque siempre ponemos nuestro marco de referencia en el punto de pivote, por la distancia n al cuadrado, más la otra masa por su distancia al punto de pivote al cuadrado. El R1 son los 10 centímetros. El R2 son los 20 centímetros. Recordamos que esto era 1 kilogramo. Y este, 2 kilogramos. Calcular esto es demasiado sencillo. No hay ningún problema. Nos pedían el periodo de oscilación. Lo otro que ocupamos, ¿qué va a ser? Entonces, el centro de masa. La ubicación del centro de masa es lo que ocupamos. Bueno, sí, claro. ¿Sí? Ese péndulo se mueve verticalmente. Se mueve verticalmente, exactamente. Ah, ok. Ok, la distancia del centro de masa. El problema es que no conocemos el centro de masa. Para ello, vamos a buscarlo
igual que en física 1. Recordemos que nuestro marco de referencia siempre está en este punto. ¿Qué pasa si la masa, tenemos dos masas apenas? Uno esperaría que el centro de masa estuviera de hecho más cerca de aquí que de aquí. Por lo tanto, el centro de masa probablemente ande en un punto intermedio por acá. Es lo más probable. Ahora, como eso es lo más probable, lo primero que voy a sacar es la posición del centro de masa. Y la posición puede ser negativa. Pero la distancia siempre son positivas. Y esta de que ustedes tienen acá, es la distancia. Y es siempre positiva. Primero ubiquemos la posición del centro de masa. Recordamos, posición del centro de masa, en este caso la altura, YSM, va a ser igual a masa 1, altura 1. La altura 1 es positiva y es hacia arriba. Es el Y sub 1. El Y sub 2 sería hacia abajo y es negativo. Más masa 2, Y sub 2. Y sub 2 va hacia abajo, es negativo. Dividido entre la masa total del sistema, M1 más M2. Hagamos el cálculo directo numéricamente una vez porque en realidad la expresión va a quedar grande. Y si lo hacen bien, no debería tener problemas de decimales al final. Yo soy más fanático de hacerlo todo algebraico y dejarlo bien hasta el final, pero quiero que vean que este Y va a quedar negativo. Entonces, M1, Y1. M1 son 1 kilogramo. Y1 es 10 centímetros. Lo voy a poner de una vez en metros. 0.1 metros. Más M2, que son 2 kilogramos, por Y2. Pero Y2 son menos 20 centímetros. Tengan mucho cuidado con ese menos. Dividido entre 3 kilogramos. Los 20 centímetros tienen que pasarlos a metros. O menos 10 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que sí está exactamente el punto intermedio. Justamente acá hay 10 centímetros. Por lo tanto, D no son menos 10 centímetros. D es una distancia positiva. Bueno, las distancias son positivas siempre. Entonces esto es 10 centímetros o 0.1 metros. Y este es un valor exacto. No hay mucho que hacerle. Entonces, recordamos el periodo. T era igual a 2pi raíz de mg d sobre el momento de inercia. Ok, la D ya la tenemos. mgd. M minúscula, en realidad es la masa total del sistema, o sea, los 3 kilogramos. Y la I, no la hemos calculado, o sí la calculé. Solo puse la expresión algebraica, no la calculé. Bueno, mejor que no la haya calculado todavía, porque esa no nos va a dar con bastantes decimales. Entonces 2pi raíz de la masa total, 3 kilogramos, 9,8 por 0.1, dividido entre M1, R1 al cuadrado, más M2, R2 al cuadrado. Este es 2pi por 3 kilogramos por 9,8 por 0.1, dividido entre 1 por 0.1 al cuadrado, más 2 por
0.2 al cuadrado. Alguien que me confirme. Está 35 segundos. Ah, bueno, espera, ¿qué saqué aquí? Ah, no, esto es omega. Perdón. Lo que saqué aquí fue la... Esto es F. No, mentira, aquí, ¿qué fue lo que saqué? Perdón, muchachos. Ya mismo me dicen red. Omega es esto. Entonces quitémosle el 2pi de la calculadora mía. .72 radianes por segundo. Ahora, muy bien, esto es igual a 2pi entre t. T es igual a 2pi entre 5.72. Y ahora sí. T debe dar 1.099 segundos. ¿Alguien que me pueda confirmar esto? Es que la fórmula aquí no venía no viene numéricamente, solo lo sacaron la expresión algebraica. ¿Para alguien que me pueda confirmarlo, por favor? ¿Puedes subir un toque? Claro. Ahí usted sacó ese omega para después sacar. Ajá. Para después sacar el periodo. Profe, el Sí, D lo sacamos sacando el centro de masa en Y. exactamente. De ahí ya está. Si vieron la figura, está en vertical, pero él va a estar oscilando en todo momento. Igual, la distancia se tiene que mantener constante en todo momento. Entonces, no importa si está inclinado, si está hacia otro lado, puedo escoger el que esté vertical en algún momento de la vida y de ahí sacar la distancia al centro de masa. Pero para sacar la distancia del centro de masa, primero tengo que saber dónde está el centro de masa. Por eso saqué Ok, por eso saqué el Y. El YCM dice que el centro de masa está por debajo del punto de pivote. Sin embargo, recuerden que las distancias siempre son positivas. el punto pivot, digamos, el I, el R que sacamos de ahí, sí es hacia el punto, digamos, el que se hizo, el A ver. que hice el ejercicio. Este. ¿Sí me van a entender? No, digamos, en el No, I, el R que sacamos, digamos, M por R espere. cuadrado más Ajá, MS. aquí arriba. Ese R es la distancia del Del centro, objeto, del punto digamos, de pivote. Del punto de del punto pivote a la pivote. masa 1. En cambio, el D es la distancia al centro de masa. Ajá. ¿Y por qué era eso? No me acuerdo. Porque en el centro de masa es donde se siente la fuerza. Ustedes Ok, pueden reemplazar todo el sistema de partículas por una sola partícula que tenga la masa total del sistema que se ubica en su centro de masa. ok, está bien. ¿Y vieron eso en Gracias. física 1? Sí. Aquí. Ah, bueno. Profe, Sí. es que no entiendo al final qué fue ese cálculo que sacó con omega. Ok, omega es la frecuencia angular, ¿verdad? Ajá, ahí digamos, ese 5,72 es sin el Ay, 2pi. perdón. Sí, el 2pi fue que se me enredó aquí, que ese 2pi donde era aquí iba. Es que hay una fórmula de la de t, es con 2pi, es igual, pero no sé si pasa Ajá. con eso. Sí, la ETA era igual, solamente que yo puse mal. T sería
2pi, perdón, Pero la raíz al revés, ¿verdad? la raíz al revés, yo la puse, fue que se me enredó, yo la puse al revés la raíz, por eso mejor saqué omega primero antes de sacar. Es esta. Sí, se puede usar directamente esta fórmula. Fue que se me enredó cuando la estaba copiando. Entonces puse mal la fracción. Entonces mejor, ya que tenía ya que tenía prácticamente omega, lo dejé como omega. Ok, profe, gracias. Ok, con gusto. Profe, ¿la Sí, cátedra claro. va a dar como formulario o algo, ya que no hay examen? Y no. Ok. Sin embargo, es un examen, ustedes pueden tener su propio formulario. Yo no veo problema con que ustedes hagan su formulario para eso. De todos modos, los ejercicios, no va a haber dos personas con el mismo examen. Sí, está bien. Nada más que tenía esa duda, como sí, en física 1 si había examen, ponían como un formulario ahí, como Que para si quieren yo guiarse, ¿me les puedo entiendes? pasar el formulario de semestres anteriores, pero Sí, sería bueno ahí como para, o sea, uno se tiene su no, no propio es bueno. formulario. No es muy bueno que digamos que les pase eso, pero les puedo pasar sin ningún problema unos cuantos exámenes viejos y en alguna parte del examen viejo de alguno de todos está el formulario oficial. Es que el formulario siempre se daba por aparte. Ok, está bien. Eso sí, vienen todas las fórmulas pegadas. Se arriesgan. Muy bien. Dejémoslo hasta acá. Los otros ejercicios en realidad se hacen muy, muy parecidos. Escogen el péndulo bueno, les dicen X péndulo. Ustedes tienen que identificar si es péndulo físico, péndulo simple o péndulo de torsión. Lo realizan y si es movimiento armónico simple, escogen si usar y igual a, bueno, perdón, X igual a coseno o X igual a sen. Cualquiera de las dos da lo mismo. Eso sí, quédense con la solución apropiada que ustedes están usando. Encuentren condiciones iniciales y resuelven. Si lees por energías, lo hacen por energías. Muy bien, entonces dejémoslo hasta acá por ahora. Y mucha suerte. ¿Les parece? ¿Alguna duda antes de irnos? María José Obando preguntó que si mando el PDF después. Sí, ahora lo mando. Ok, con gusto. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.